Buenas tardes, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varias ya de mis obras publicadas en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y la página de Encuentros, por ejemplo, y sobre todo en mi canal de YouTube, en donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inédita, como por ejemplo En la corte de Alejandro VI o El noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. Hago reseñas de obras de grandes autores como Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas o Tirano Blanc de Joan de Martorell, y obras que me han llamado la atención tanto como lectora como por autora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y otro ciclo de conferencias hechos por mi compañero de despacho, José Donaire Moreno, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Sonia en Barcelona sobre los templarios. Entonces hago también novelas narradas de viva voz, inéditas, como son La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que podéis disfrutar en mi canal de YouTube. Y ahora dentro del ciclo de reseñas de obras de grandes autores, os voy a hablar de un libro que a lo mejor no es tan conocido, que para mí fue una revelación, como es La risa del diablo, de Frank Yerby. La risa del diablo trata la historia de... Ahora os lo leo. Tiene como fondo la turbulenta época de la Revolución Francesa y narra la vida de Jean-Paul Marie, hombre de elevados ideales que después de luchar y arriesgar su vida por los mismos sufre el desengaño de la cruel realidad. Tres mujeres desempeñan importante papel en su vida: Lucien Talbot, la bella e irresistible conquistadora de hombres que lo ama y lo traiciona; la noble y atormentada Nicole; y Fleuret, la dulce ciega que vende flores en las calles de París y cuyo cariño es un bálsamo para su alma en los días del terror. Bueno, aquí este autor lo que hace es describirnos la época pre-revolucionaria, revolución y posteriormente, después de la Revolución Francesa. Es un libro que yo digo de revelación porque este autor yo no le conocía, muchos autores seguramente, muchas personas, perdón, seguramente le conocerán. No es un clásico, pero realmente trata muy bien lo que es el tema ya muy manido, muy conocido de la Revolución Francesa. Es lo que supuso la Revolución desde el punto de vista de una persona que era un burgués, que pertenecía a la alta burguesía en Francia, y que de alguna manera había puesto todas sus esperanzas en ese cambio de la sociedad en Francia, porque bueno, durante la época antes de la Revolución, muchos aristócratas de alguna manera no querían perder sus privilegios. Es decir, ellos querían seguir con aquella sociedad feudal, aquella sociedad de privilegios en los cuales pues ellos de alguna manera estaban exentos de pagar impuestos, tenían una serie de privilegios que los demás no tenían y aún creían que estaban en aquella época. Empiezan a venir una serie de cambios en todo el mundo, empieza a haber una carestía, empieza sobre todo Francia a estar muy castigada porque, bueno, Luis XIV, Luis XV, estos reyes anteriores habían hipotecado el futuro de Francia a lo que era apoyar, sobre todo Luis XV, apoyar por todos los medios a la independencia de Estados Unidos con respecto a Inglaterra en 1787, pero dejaron las arcas del Estado vacías. Entonces, ¿qué ocurrió? Que unido esto a una serie de circunstancias malas que vinieron sobre las cosechas y sobre la escasez de alimentos y la subida de los precios, lo que hoy llamaríamos la inflación, hizo que muchas personas empezaran a pasar hambre, empezaran a darse cuenta de que los privilegios ya no tenían razón de ser en una sociedad que había terminado con el régimen feudal, y fue cuando, bueno, fue el germen de la revolución. Después ya vinieron los enciclopedistas, o antes habían venido ya los enciclopedistas, y mucha gente que empezó, porque ya estamos en la época de la razón, en la edad contemporánea, y por lo tanto empiezan a abrírsele los ojos al pueblo y a ver que por qué estos nobles, que en realidad muchos de ellos no eran más que tiranos y no hacían absolutamente nada por el pueblo, todo lo contrario, porque ellos tenían que vivir en carrozas y viviendo con lujos cuando ellos se morían de hambre. Y es cuando empiezan ellos, el pueblo agitado por cierta parte de la burguesía y algo de la aristocracia,
como el Marqués de Lafayette, Montesquieu y otros, empieza a agitarse y todo pues se inicia con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, como todo el mundo sabe. Y luego viene ya la época del terror, que fue el desastre para la misma Francia, pero que este autor la describe extraordinariamente bien. Jean-Marie al principio cree en la revolución, que va a ser buena, pero luego se da cuenta de que no es esto lo que él quería, ¿no? Si malo era aquello, peor es esto. Y entonces, entregado al pueblo el poder, va a ver que no va a tener ningún éxito. Todo lo contrario, va a ser sustituir a un tirano por otro, ¿no? Entonces ha de haber unas normas, ha de haber unas leyes y hay que limitar ese poder porque tenemos a Robespierre que va a hacer lo que le dé la gana en el año del terror o reinado del terror y bueno, la revolución se come a sus hijos, ¿no? Llega un momento que al final ya no se sabía por qué se mataba a la gente, sino que eran venganzas, eran barbaridades y fue una locura. Y se dijo, basta. Vino el directorio, viene luego Napoleón Bonaparte, pero aquí está muy bien narrado y sobre todo ahí el famoso triángulo, ¿no? Este es un hombre que está entre tres mujeres, una que va a ser su amante, otra que va a ser la mujer que él ama pero que va a ser un amor desgraciado y al final su esposa que es la ciega y que bueno, le va de alguna manera va a ser un bálsamo para sus heridas. Después también él tenía el que va a ser su cuñado, que es un aristócrata al que odia profundamente, pero sin embargo después va a tener que cambiar la opinión sobre él porque le va a ver una víctima también de las circunstancias y va a ver que en el fondo es un ser noble, ¿no? Va a cambiar. Entonces es un poco el paso del tiempo. Describe con mucho realismo y mucha crudeza este autor lo que era la época y lo que era la vida de estas personas, ¿no? De los sansculottes, del pueblo que vivía muy mal, los burgueses que de alguna manera empezaron a detentar el poder con la Gironda y luego los jacobinos y después los aristócratas que bueno, unos huyeron, otros murieron y unos eran buenos, otros eran malos como todo, pero que evidentemente no supieron ver que Francia ya no podía ser la Francia que sus padres y sus abuelos habían conocido, porque ya no eran las circunstancias. Entonces el hombre tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder adaptarse a lo que va viniendo y pensar que las épocas no vuelven atrás. Es decir, una época fue la Edad Antigua, que duró hasta prácticamente la caída del Imperio Romano. Otra fue la Edad Media, que dura hasta el siglo XV, la caída de Constantinopla. Y luego ya viene la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, y luego la Edad Contemporánea, y llega hasta el XX y la edad tecnológica que es ahora, ¿no? En el tercer milenio, el siglo XXI. Por lo tanto, hemos de ver que no podemos estar viviendo en el pasado y que, bueno, tenemos que estar, el hombre tiene que adaptarse a los cambios y aunque hay cosas bonitas del pasado, no podemos ir para atrás, ¿no? Porque evidentemente el mundo va hacia adelante, no hacia atrás. Y las cosas que antes nos parecían buenas, ahora no son tan buenas. Entonces hay cosas muy malas en esta época, pero también hay cosas mejores, sobre todo de condiciones de vida de muchas personas que en aquella época, en Francia, por ejemplo, quitando el 2%, y estoy diciendo mucho, eran los privilegiados, los demás habían unos pocos que eran burgueses o profesiones liberales, y luego abajo estaba la plebe, ¿no? La plebe era pues los proletarios, la gente que de alguna manera tenía que trabajar para otros y vivían mal. Y bueno, y los campesinos y los iletrados, toda esta gente que si las cosas iban bien podía más o menos aguantar, pero cuando las cosas iban mal era la ruina, ¿no? Y entonces, claro, ellos no querían el feudalismo porque el feudalismo les traía la servidumbre, les traía el vivir mal y les traía estar, bueno, bajo los poderosos. Y eso es un poquito la reflexión que yo quería hacer de este libro, que es muy bueno, a pesar de que el autor no es tan conocido como es La risa del diablo de Frank Jarvis y que os animo a que podáis leer, porque es un autor revelación y también es importante no solamente siempre hacer reseñas de los grandes autores y clásicos que conoce todo el mundo, sino dar también paso a estos autores, digamos, menos conocidos, pero que ya son más
evidentemente más modernos.